dos o tres ideas que, digamos, cómo funciona el sistema mediático, ¿verdad? Lo que planteaba aquí ahora mismo el comandante Yabel es esta idea de cuando tenemos una realidad tan fuerte, con todos los datos que ha dado Zuleika tan interesante, ¿por qué finalmente esos datos o ese análisis no se publica? Yo creo que es interesante tener una idea de cómo funciona el sistema mediático de una manera muy esquemática. No quiero hacer una conferencia aquí, tampoco la hice esta mañana, eran 2 o 3 notas simplemente. Yo decía lo siguiente: primero hay que partir del principio de que hoy día el sistema mediático, en el sistema mediático, la información, digamos, funciona como una mercancía. La información es una mercancía, bien, es algo que sabemos, pero ¿qué significa que es una mercancía? Porque es una mercancía algo particular, en la medida en que es una mercancía gratuita. La mayoría de nosotros, cuando consumimos información por la radio o por la televisión, pues no pagamos por ella. Y por otra parte también ahora existen muchos periódicos gratuitos y tampoco se paga por esa información en la prensa escrita, y en Internet la mayoría de los sitios de información son igualmente gratuitos. O sea que, entonces, digamos, ¿cómo es que el sistema que tan preocupado siempre está de beneficios hace que en la circulación de la información es gratuita? Bien, es gratuita por la razón siguiente: porque nosotros pensamos que el comercio de la información consiste en vender información a la gente, ¿verdad? Nosotros decimos eso, entonces evidentemente así nos salen las cuentas, porque si lo vendo gratuito, es decir, si regalo la información, no gano nada. Porque en realidad el mecanismo del comercio de la información no consiste en vender información a la gente, consiste en vender gente a los anunciantes, evidentemente. Nosotros, cuando consumimos la información, somos vendidos a los anunciantes. ¿Y qué significa eso? ¿Sí? ¿Qué significado desde el punto de vista ontológico, desde el fondo, ¿verdad?, del contenido? Significa lo siguiente: que aquel que nos va a vender, y la empresa que nos va a vender a los anunciantes, tiene interés en que seamos, la gente que va a consumir esa información, sea la más numerosa posible. Es decir, cuanto más numerosa sea, más caro va a vender ese grupo de gente al anunciante. Y para que sea muy importante ese número, el nivel de la información va a ser muy superficial, ¿verdad? Esta es la ecuación, si quieren. La información se va a hacer primero en una lengua muy reducida. Yo decía, por ejemplo, el castellano es una lengua que tiene más de 40.000 vocablos, ¿verdad? Pero la información de amplia circulación se escribe con unos 600 vocablos. Es decir, es un español fundamental, digamos, reducido a su mínima expresión. Segundo, cualquier información, cualquiera que sea, siempre es una información sofisticada, compleja, con matices, etc. El sistema de información dominante es un sistema de información maniqueo. Sí, hay buenos y malos, y por consiguiente es en dos términos, muy elemental, de manera a que cualquier desarrollo que se pueda hacer sea muy corto, muy breve, y que cualquiera lo pueda entender. Por consiguiente se suprime todo tipo de matiz. Y también, evidentemente, se va a insistir en el aspecto emocional, que es el que habla la gente, y no tanto en el sistema racional, que supone, evidentemente, la percepción de conceptos y de abstracción. Y evidentemente una noticia de gran información no debe ser abstracta y conceptual, sino que debe ser concreta y emocional. Entonces, ese es un aspecto, ¿verdad? El hecho de que la información sea una mercancía, ya ven ustedes las consecuencias que está teniendo. La segunda consecuencia importante es que una información gratuita, si una empresa,
va a regalar la información, es obvio que esa empresa no va a gastar mucho dinero para producirla, puesto que la va a regalar. Entonces, evidentemente, la producción de la información, es decir, la encuesta, el trabajo que hay que hacer río arriba para encontrar la información, buscarla, ir más allá de las apariencias para tratar de descubrir dónde se encuentra esta información, pagarle a un equipo de periodistas para que haga una investigación durante meses, eso la empresa no lo hará, o lo hará cada vez menos, en la medida en que va a regalar esa información, repito. Entonces, también por esa segunda razón, el nivel de la información será evidentemente reducido. El nivel de la información se va a rebajar. Este es el sistema en el que estamos dominando. Y Internet, que ha venido a agravar la crisis de la información, agravar la crisis en el sentido económico. Es decir, hoy día en el mundo la mayoría de los grupos mediáticos están en crisis, es decir, tienen sectores, en particular el de la prensa escrita, donde pierden dinero. Y por consiguiente tampoco es el momento de producir una información de alta calidad. Otra cuestión que yo dije también es que a pesar de lo que acabo de decir, de que la información es una información que funciona como una mercancía, es decir, funciona según las leyes de la oferta y la demanda, no funciona según las leyes de la comunicación y de la información. No se trata efectivamente de responder a los interrogantes que se puede y se debe hacer en materia de periodismo exigente, sino que sencillamente se trata de responder a una supuesta demanda. Pero, a pesar de que circula como una mercancía, en realidad hoy la información es una materia prima. Funciona exactamente como una materia prima, en el sentido amplio de la palabra. ¿Por qué una materia prima? Una materia prima en el sentido de que las grandes empresas de información hoy son, en el sentido amplio de la palabra, las que más dinero están ganando. Hoy día, digamos, si tomamos los últimos 15 años, las grandes empresas, las nuevas grandes empresas, las que han acumulado un capital bursátil excepcionalmente elevado, ¿a qué sector pertenecen? Pertenecen al sector de Internet. Miren, la entrada en bolsa de Facebook se hace a altura de 15.000 millones de euros, de dólares. Cuando Google, cuando entró hace apenas 3 años, entró a una altura de 4.000 millones de euros, de dólares, más o menos igual. Es decir, son empresas, pero también las empresas telefónicas o las empresas de informática. Es decir, para todas esas empresas, para Facebook, para Twitter, para Google, para las grandes empresas telefónicas internacionales, para las empresas de informática, para decir, por ejemplo, Apple, todas estas empresas, en realidad el contenido les importa poco, el sentido del contenido les importa poco. Lo que les interesa es la cantidad. Es decir, lo que interesa a una empresa telefónica no es si usted va a transmitir un secreto de Estado en su comunicación telefónica, eso le puede interesar a la CIA. Lo que le interesa a la empresa telefónica es que usted telefonee mucho y que mande muchos mensajes por teléfono. Cuantos más mensajes te mande por teléfono, de todo tipo, mensajes escritos, mensajes sonoros, mensajes icónicos, con imágenes, con vídeos, más dinero va a ganar la empresa. Cuanto más comunicación en el sentido amplio de la palabra, más dinero ganará la empresa. En ese sentido, la información es una materia prima. Y una materia prima estratégica. En la medida es que es la que permite enriquecimientos superiores a los que permiten algunas materias primas realmente estratégicas, como el petróleo, o el gas, o el uranio, etc. Estas empresas pueden ganar más dinero simplemente con nuestras llamadas. Entonces, este es el universo de la comunicación, en el que evidentemente los grupos mediáticos hoy tienen tendencia a organizarse mediante el sistema de concentración bien conocido. Si antes se especializaban en un solo sector de la comunicación, digamos por ejemplo, la comunicación escrita,
Ahora, gracias a Internet, que ha roto las barreras técnicas entre los diferentes sistemas de comunicación, los grupos van a acumular comunicación escrita, comunicación oral, comunicación visual, comunicación audiovisual e Internet, evidentemente. Entonces los grandes grupos están dominando este sector mediante la concentración. Quien dice concentración en comunicación y en información está diciendo automáticamente final del pluralismo o dificultad del pluralismo. Donde antes había muchos grupos mediáticos o muchos, digamos, polos mediáticos, ahora hay menos porque se han concentrado. Y en algunos países, tomo el ejemplo de Francia sencillamente, toda la comunicación dominante, prensa, radio, televisión, internet, pertenece a unos cuantos hombres de negocios, casi siempre hombres, podrían ser mujeres, casi siempre hombres, algunos cuantos hombres de negocios, casi todos ligados o bien al sector financiero, o bien ligado al sector de la información telefónica, informática, etc. Y los contamos con los dedos de una mano, en un país como Francia, o sea, un gran país democrático y productor de cultura. O sea, el fenómeno de la concentración, con la crisis además, se está agravando. Por otra parte también, hoy precisamente en el marco de la globalización, ¿cómo funciona la comunicación en el marco de la globalización? La globalización, ¿qué es? Esencialmente un fenómeno que evidentemente acarrea otros más. Es estoy hablando ante todos ustedes que saben perfectamente cómo es, simplemente lo recuerdo. La globalización es un fenómeno esencialmente financiero y basado en el hecho de que desde hace unos años se ha dado la libertad al dinero de circular sin ningún tipo de traba. El dinero es lo que circula sin trabas. Y a partir de ese fenómeno se ha ido acumulando la idea de que precisamente el poder económico es el primer poder, y en el seno del poder económico el poder financiero, que es el que produce mayor riqueza objetiva en el mundo, inmaterial. ¿Y el poder mediático, entonces? ¿Qué papel tiene el poder mediático en el sistema de la globalización? Y ahí digo yo que el poder mediático en la globalización solo se puede concebir como el gemelo del poder financiero. ¿Por qué? Porque el poder mediático tiene la función en la globalización de decirle, digamos, a los ciudadanos y ciudadanas que soportan la globalización, de decirles que en realidad están viviendo en el mejor de los mundos posibles. Para decirlo de otra manera, el poder mediático funciona como el aparato ideológico de la globalización. Es decir, la globalización es un fenómeno material y concreto, pero necesita de la pasividad cómplice, en cierta medida, de la ciudadanía. ¿Y quién tiene la misión de apaciguar, de domesticar a las sociedades? El aparato mediático. Yo decía esta mañana, daba un ejemplo, con una comparación, las comparaciones nunca son, repito, exactas, pero yo decía, ¿qué se entiende por aparato ideológico? Bueno, imaginemos, por ejemplo, estamos en América, imaginemos el momento de la conquista. La conquista, que es, ante todo, una empresa de violencia, una empresa de destrucción de culturas, destrucción de pueblos, destrucción de religiones, destrucción de lenguas, destrucción de jerarquías sociales, destrucción de genocidios. Bien. Y esa maquinaria de destrucción evidentemente funcionaría suscitando una mayor resistencia si solo fuera una empresa de destrucción. Pero en realidad esa empresa de conquista iba acompañada por un aparato ideológico que tenía como misión de decirle a las víctimas de la conquista que en realidad pues lo que les ocurría era lo mejor que les podía ocurrir. ¿Quién tenía esa misión? Pues efectivamente en este caso la Iglesia Católica, los evangelizadores. Los evangelizadores
decían a las víctimas de la conquista: usted ha perdido su religión, ha perdido sus tradiciones, ha perdido sus referencias culturales, ha perdido a su cultura, etcétera, pero ha ganado la gloria porque ha encontrado al verdadero Dios. ¿De acuerdo? Pues globalmente el aparato mediático tiene hoy para nosotros la misma función. En este momento en Grecia hay una huelga general, ¿verdad? Y es la enésima huelga general en función de las políticas de austeridad y de ajuste, de brutalidad social que se están llevando a cabo en muchos países de Europa. Y el poder mediático, ligado al poder financiero, que ha dado golpes de Estado financieros, como ustedes han visto en Italia y en Grecia, donde precisamente el primer ministro ha sido puesto por la banca, en su puesto de primer ministro. El poder mediático y este poder financiero le dicen a los griegos: en realidad hay que hacer esto de buena gana, hay que sacrificarse, porque ese sacrificio significa el ganar por fin una situación de nuevo arranque que va a permitir salvar al país. Estamos entonces en este aparato en el que el poder financiero y el poder mediático funcionan como unos gemelos dominantes en la sociedad. Y ustedes dirán: ¿y el poder político? Bien, en la jerarquización del poder hoy, el poder político está en tercer lugar. Es decir, que en el marco de la globalización, el poder financiero y el poder mediático dominan al poder político. Y yo daba esta mañana varios ejemplos, en particular recordando que si usted en Europa hoy día se pasea de un país a otro, verá que la mayoría de los medios critican muy ferozmente a veces a los dirigentes. En cualquier país, si usted va a Portugal, critican al primer ministro portugués, en España al primer ministro español, en Francia al presidente francés, etc. Y eso no era así antes. Entonces la pregunta, ¿verdad?, es, oiga, los medios hoy tienen más libertades que antes, porque en realidad no están teniendo reticencias a criticar a los dirigentes políticos. Pues la respuesta ahí también es no. Los medios no tienen más libertad que antes. Lo que ocurre es que los dirigentes políticos tienen menos poder que antes. Y evidentemente los medios hoy día aprovechan del debilitamiento del poder político, de la ausencia de voluntad política, para atacar en nombre de los objetivos que se fija el poder financiero. Terminaba yo esta mañana diciendo que hay una crisis hoy del cuarto poder. Antes se llamaba el cuarto poder a la prensa. Efectivamente, una democracia moderna no se concibe sin un cuarto poder. Hay un poder legislativo, un poder ejecutivo, un poder judicial, y no sabía en qué orden los había dicho, poder judicial, y evidentemente estaba la opinión pública, que permitía corregir los excesos del poder judicial, o del poder legislativo, o del poder ejecutivo. Desde que se inventó la prensa de masas, los medios de masas a final del siglo XIX, y la opinión pública es un actor muy importante en democracia moderna. Es imposible pensar el funcionamiento de una democracia moderna sin una opinión pública que haga contrapeso. Pero ya no hay ese contrapeso en la medida en que la opinión pública está fabricada por los grandes grupos mediáticos, más que nunca, digamos, en este momento, y por consiguiente no hay una opinión pública, digamos, objetiva, o en todo caso menos objetiva en cualquier momento, y yo pensaba que era el momento, y lo he propuesto en varios textos míos, en particular en el Foro Social Mundial, que se crea un quinto poder, que es la posibilidad que nos da Internet hoy día, o las redes sociales a cada uno de nosotros, de construir nuestra propia información, participar en la propia elaboración de la información como nunca hemos tenido, aunque no creemos en la democratización general de la información, pero hoy disponemos de herramientas que nos permiten intervenir, que nos permiten modificar, que nos permiten, en todo caso, dar una opinión ya no solo pasiva, ¿verdad?, e interna, sino
participando a nivel general y nos permiten precisamente erigirnos como ciudadanos, como quinto poder capaz de hacer contrapeso a ese superpoder que se ha constituido recientemente. Esto es lo que dije, comandante.